Damas y caballeros, bienvenidos sean todos ustedes a este espacio en donde tú y yo tendremos una cita para escuchar diferentes historias que la gente, que ustedes, que escuchas, que seguidores han estado enviando a mi Instagram. He recopilado algunas y aquí están para que la escuches atentamente. Prepárate, ponte cómodo y ve por el papel de baño de tu preferencia, porque seguramente lo vas a necesitar. Yo soy Chucho el Catrín y estas son historias de la comunidad. Podcast Sobrevivientes. Hola, me llamo Melanie y quiero contarte mi historia. Antes de empezar, quiero mencionar que para mí es muy fácil tener sueños lúcidos. Es decir, puedo controlar lo que pasa en mis sueños o incluso entrar y salir de ellos. Generalmente yo me levanto muy temprano, por ahí de las 7 de la mañana, por lo que suelo dormir temprano. Sin embargo, un día, por diferentes motivos, no podía dormir y terminé desvelándome. A la mañana siguiente, recalco, eran las 7 de la mañana. Yo estaba normal haciendo mis cosas y me puse a leer un libro, hasta que decidí mejor ir a dormir un poco porque me sentía muy cansada. Recuerdo claramente el sueño que tuve y dentro de lo que cabe era normal, pues, según esto, yo estaba en casa de mi abuelita mientras era mi cumpleaños o algo así. Ahí estaban mis amigos y la mayor parte de mi familia. De pronto, mis amigos y yo fuimos a platicar acostados a uno de los cuartos. Uno de mis amigos comentó que alguien le había agarrado el pie y comenzamos a hablar sobre ello. Hasta ahí todo normal. Bueno, normal dentro de lo que se puede decir en el mundo de los sueños, porque pronto me tuve que ir a mi casa con unas señoras que la verdad yo no conocía. Con estas mismas fui a un festival, el festival del hijo de una de ellas. De repente, las señoras comenzaron a correr y supuse que yo tenía que correr con ellas, pero sentía que algo me detenía, como si el aire me estuviera regresando. Sí, como si me estuviera empujando hacia atrás. Sin importar lo duro que corría, no lograba avanzar. De repente, desperté, o al menos eso creía yo. Revisé mi celular como siempre hago, pero este estaba completamente loco. Tenía abierto WhatsApp y este mismo estaba en otro idioma. Supuse que quizá lo había presionado dormida y por azares de la casualidad estaba así. Hasta ese momento yo no creía que era un sueño. Se sentía muy real, pues podía hacer todo lo que hacía normalmente. Incluso platiqué con mi hermana de la manera más normal y le pregunté la hora. Y cuando me la dijo, solo contesté, está bien. En contexto, ella y yo compartimos cuarto. Y siempre me levanto antes que ella, por lo que nos ponemos a platicar cuando se despierta. Me recosté un poco y de repente simplemente caí en el mismo sueño. Ahí estaban las señoras de nuevo y yo otra vez corría. Corría mientras el viento me detenía, pero esta vez comenzaba a desesperarme ya. Y de pronto me quedé sola en esa casa. Era muy extraña, parecía un backroom y la verdad, a mí me dan mucho miedo estos. Ahí estaba yo, al lado de una escalera y cerca de mí vi a una de mis tías. Le pedí inconscientemente que me llevara con mi mamá y ella aceptó. Mi tía comenzó a correr y cuando intenté seguirla, otra vez el aire me estaba regresando. Cuando volteé, vi algo que se acercaba a mí, por lo que del miedo intenté levantarme para regresar a la vida real, ya sabes, despertarme, pero no podía. Empecé a tener mucho miedo. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió y dentro del sueño, ahora había una fiesta, solo que era un poco extraña porque no se trataba de una fiesta de personas reales. Parecían, pero en realidad no lo eran. Había maniquíes y fantasmas y ambos podían traspasarme. No sé cómo explicarlo, era como si no me pudieran ver, pero al mismo tiempo sabían que yo estaba ahí. Los maniquíes eran muy reales, parecían personas, pero estoy segura de que no lo eran. Lo supe porque me acerqué a una pareja que estaba platicando. Me acerqué y me puse entre ellos. Ella traía un top muy holgado, les repito, estaba literalmente pegada a ellos y simplemente no tenía senos, era toda de plástico. Cuando me di cuenta de eso me asusté muchísimo. Luego comencé a pensar en formas de despertar del sueño y se me ocurrió arrojarme de las escaleras, pero uno de los fantasmas me dijo algo que no logré entender. Lo hizo de una forma tan preocupada que me convenció y decidí no arrojarme.
Ahí confirmé que las personas de ese sueño no eran personas normales. Claro, normales dentro de la realidad de los sueños. Mientras estaba ahí, observándolos, una maniquí comenzó a caminar hacia mí. Claramente tenía la intención de atravesarme y cuando la vi detenidamente me di cuenta que debajo de su vestido traía un bebé recién nacido, aún con cordón umbilical y pegado a su vagina de plástico. En ese momento me asusté muchísimo y había llegado a mi límite. Estaba desesperada y logré despertarme de la manera más extraña, retando a uno de los maniquíes. Justo en el momento en que me desperté, mis papás me llamaron para ir a desayunar y todo el rato que le siguió me sentía rara. No podía dejar de pensar en el sueño extraño que tuve y cuando creía haber despertado y vi mi celular extraño, me temblaban las piernas. Al poco rato decidí preguntarle a mi hermana si yo me había levantado durante la mañana y me dijo que sí, que me había levantado. Y luego le pregunté la hora y cuando me la dijo solo respondí, está bien. Hasta hoy en día sigo con esa sensación extraña, como si no supiera si realmente estoy despierta. Esta historia la envía José Nava y nos cuenta una anécdota que le pasó hace tiempo. Cuando yo tenía 6 años, yo era mucho de que me gustaba la brujería y todo ese tema. Hubo un día que me atreví a jugar la ouija y quería hablar con un demonio. Cuando conseguí el tablero empecé a jugar junto con unos amigos y se me vino enseguida el nombre de Belzebut y dije, Belzebut, ¿estás ahí? Lo dije 5 veces sin obtener ninguna respuesta o alguna señal. Lo primero que pensé es, esto es falso. Seguramente es solo un juego y las personas que dicen que les pasa algo son puras mentiras. Por lo que decidí retirarme del lugar y de repente solo se fue la luz. Empecé a escuchar ruidos en mi casa y cuando regresé me di cuenta de que el puntero de la ouija se había movido del lugar. Y la verdad me asusté mucho. Entonces mis amigos y yo regresamos y volvimos a preguntar, Belzebut, ¿estás aquí? El puntero se movía y deletreó sí. Y pregunté, ¿podemos hablar contigo? El tablero dijo que sí. Empezamos con las preguntas y un amigo llamado Jorge hizo la pregunta que todo mundo quería hacer. ¿Cuándo voy a morir? Y el tablero le dijo que en 6 años. En realidad es que Jorge sí murió 6 años después. Y murió exactamente de lo que le dijo la ouija. Esta le dijo que moriría de cáncer y pues mi amigo murió exactamente de eso. Cuando mi amigo murió yo entendí que la ouija era verdad. En ese momento, cuando terminamos de jugar, yo pensé que solamente se trataba de alguna forma en que nos estábamos convenciendo de que sucedía. Pero 6 años después me convencí de que el juego es real. Después de jugar eso, hubo un tiempo en el cual escuchaba sonidos y veía cosas. Veía sombras, escuchaba risas, escuchaba gritos y extrañamente escuchaba sonidos de animales. Yo pensaba que era algún animal o mi hermana o hermano tratando de espantarme, pero una vez que vi una sombra con cuernos, supe que era un demonio lo que estaba atormentándome y pedí que vinieran a bendecir mi casa. Desde ese momento, simplemente ya no han pasado cosas. Hola, Catrín. Espero que puedas tomar en cuenta mi historia. Te juro que no es inventada ni mucho menos. Desde que vivo en mi casa solo siento que me observan todas las noches. Se empiezan a escuchar golpes en las paredes de la casa y lo peor es que mis perros no dejan de ladrar. Pero a eso de las 3 de la noche, una noche los golpes se sentían más fuertes de lo normal. Ya estaba harto. Quería ver y me levanté y fui por un tipo bate de plástico que tengo, pues yo pensaba que así si alguien se metía o intentaba hacerlo, cuando abriera la puerta le podría pegar. De repente, cuando entreabro la puerta, simplemente me la cerraron de golpe. O sea, la aventaron y me caí. Y ahí mismo en el piso me quedé congelado. Escuché un ruido en la ventana y vi una sombra de una mujer. O no sé, se le veía forma de mujer, pero le pegaba a la ventana. Me paré, giré para agarrar el bate de nuevo. Y cuando volví a ver a la ventana no había nada. La verdad, sigo con miedo desde aquel día. Antes de seguir, te recuerdo que si tú quieres enviarme alguna historia, por favor hazlo a través de Instagram, porque de esta manera podemos entablar una conversación y puedo dedicarte el tiempo necesario para entender tu historia. Muchísimas gracias y recuerda seguirme en las otras redes sociales porque publico varias cosas.
Vamos con la última historia de la noche y este es de David. Hola Chucho, ojalá cuentes mi historia. Esta comenzó cuando yo era más pequeño. Mi papá trabajaba en un súper, era una comercial mexicana que ahora se convirtió en Soriana. Él trabajaba de guardia nocturno y nos cuenta que en el pasillo de juguetería, siempre a la hora de apagar las luces, se escuchaban risitas. En ese pasillo mi papá ya estaba tan acostumbrado a eso que solo les decía: no hagan travesuras, niños. Él decía que una de esas noches pateó un balón de una caja, pues era julio regalado y vendían muchos juguetes en ese momento. En el instante en el que pateó la pelota, él se voltea y se la regresaron, pero cuando levantó la cara no vio a nadie, ni siquiera a los demás guardias. Fue a checar las cámaras y no había nadie cuando él estaba ahí. La experiencia más fuerte que tuvo, dice que en uno de sus rondines vio que algo corrió hacia un carrito de ropa y claramente observó cómo se movieron las prendas. Él le gritó que se saliera de ahí y solo vio que se asomaron unos ojos rojos y brillosos. Solo que de un momento a otro esa cosa que vio saltó hasta el techo y desapareció en la noche. Mi papá al siguiente día decidió ir con el jefe de cámaras a preguntarle si podía hacerle el paro de ver qué es lo que había visto en ese carrito de ropa. El señor le dijo que sí y a los pocos minutos mi papá volvió a entrar al cuarto para preguntarle qué era. Y el de las cámaras le dijo que se arrepintió muchísimo de ver esa grabación y si él quería ver las cámaras era su decisión. Mi papá decidió que no lo haría. Hola, por favor no digas mi nombre. Te quería contar mi historia que me está pasando justo ahora. Bueno, yo vivo en una casa que construyeron mis papás cuando tenía 4 años, creo. No me acuerdo, era muy pequeño para recordar. El caso es que desde hace unos meses me están pasando cosas paranormales. Bueno, esto empezó un día en la tarde, siendo más específico eran las 2. Volví a mi casa después de la escuela y estaba comiendo. Y yo a esa hora estaba solo hasta las 3. Bueno, para dar contexto, mi casa tiene 2 pisos y yo estaba abajo comiendo. Mientras estaba ahí escuché que movían las camas y abrían y cerraban los cajones. El caso es que yo estaba solo y mi perrita que tiene 4 años subió y comenzó a ladrar. Después se fue corriendo a llorar. Yo tomé un cuchillo porque pensé, bueno, alguien se metió. Entonces decidí subir y cuando subí estaba todo en su lugar. Tomé a mi perrita y me salí a buscar a mi otro perro que es más grande. Él duerme afuera. El caso es que yo me estoy despertando a las 3 de la madrugada y siempre veo las mismas siluetas y una cara. Una de las siluetas está al lado de mi puerta mirando fijamente, al igual que la cara que me mira por la ventana. A la cara no se le ve nada, excepto la boca que siempre está sonriendo. Y tengo miedo que me pase algo. Yo le dije esto a mis papás y mis hermanos que son mayores y ellos no me creen. Tengo miedo que me pase algo. Seguro piensas que es falso como todos me lo dicen, pero te juro que es verdad y espero que me crean.